Estaría bueno que el doctor Vivas hable algún día sobre la difícil decisión de institucionalizar un padre o un abuelo. ¿Qué tema este? A veces la familia sufre mucho la culpa y el dolor de no poder contener a los abuelos. Muchas gracias, Leticia. Esto debe ser bastante común, ¿no? Lo debe vivir bastante de cerca usted habitualmente. Sí, no, sin duda. Dentro, a ver, del abanico de posibilidades que uno tiene a la hora de buscar soluciones para contener a un adulto mayor que está en estado de dependencia, vos tenés distintas alternativas, o sea, cuidadores domiciliarios, podés trabajar en hospital de día o centros de día como para seguir estimulando determinadas funciones para mantenerlo lo más autónomo e independiente posible. O si no, bueno, eventualmente en algunos casos la institucionalización en residencias de larga estadía o gerontológicas o geriátricas, como se le quiera llamar. Sin duda que son decisiones muy difíciles porque eso va acompañado para la familia fundamentalmente de sensaciones de culpa, de abandono, de yo no puedo, de lo estoy dejando, independientemente del estigma que ya tienen todas las instituciones geriátricas que son depósitos y todo eso. Por un lado, yo lo que digo es que siempre las instituciones tienen que estar preparadas para acompañar a la familia en este proceso. El proceso de la institucionalización no solamente se da en el adulto mayor que va a ser institucionalizado, sino también en la familia. Claro. Todas las instituciones tienen la obligación de acompañar al adulto mayor que se está institucionalizando y a la familia que está acompañando o está tomando la decisión de institucionalizar. Sí. Porque justamente un adulto mayor que no se adapta a una institución, a una internación, justamente a cambiar su vida, de estar en su domicilio a pasar a una institución nueva, como es, el no adaptarse tiene el mismo peso que una familia también que no se adapta. Porque nosotros nos planteamos cada vez que ingresa algún residente objetivos, tratamos de hablar con la familia, plantear qué objetivos nos vamos a plantear, conocer también las expectativas de la familia que muchas veces no son reales. O sea, uno como familiar muchas veces viene con expectativas muy altas porque no toma conciencia del cuadro que estamos teniendo. Entonces nuestra función como en el caso mío, como director médico y médico de una institución, una de mis funciones es explicar qué es lo que estamos tratando, qué es lo que vamos a tratar, qué objetivos nos vamos a plantear, cuáles son las expectativas reales que podemos esperar con ese residente. Por eso siempre decimos que la institucionalización o el proceso de institucionalización son procesos individuales. Nunca vas a encontrar dos casos parecidos, nunca vas a encontrar dos casos iguales, porque todo se diferencia, desde las enfermedades, desde las necesidades, desde la familia. Entonces, individualizar, contextualizar el caso, acompañar a la familia en todo ese proceso. Una familia que no se adapta te va a poner trabas todo el tiempo a la hora de querer trabajar o lograr determinados objetivos. Entonces, es obligatorio, diría yo, para todas las instituciones el acompañamiento familiar. Doctor, en otro momento, es un capítulo aparte me parece, pero tendríamos que hablar un poco, usted hablaba recién del estigma de las instituciones dedicadas al alojamiento de las personas mayores, porque me parece que eso ha ido cambiando con el paso del tiempo, también con las épocas, pero lo hablamos en otro momento para poder responder otra pregunta. En este caso dice, mi papá hacía mucha actividad, salía, jugaba a las bochas, pero con la pandemia se recluyó y no quiso hacer nada más. Habla poco y a veces ni quiere bañarse. Tiene 75 años y envejeció de golpe. ¿Qué le aconseja el doctor Vivas? Pregunta Vivi. Bien, el tema de la pandemia, yo haría una diferenciación acá. Por ahí hay muchas personas que han padecido el COVID y que muchas veces han quedado como secueladas, o sea, con efectos colaterales de lo que ha sido la enfermedad en sí. En algunos casos hay gente que quedó con estados de pánico, con mucho miedo, hay otros que quedaron con algunas alteraciones físicas, como por ejemplo alteraciones de los sentidos, alteraciones del sueño, como te decía, miedo, estado de pánico. Algunas personas han quedado depresivas, algunas personas han quedado con un cuadro que se llama la niebla mental, que tiene que ver un poco con esto de sentirse, hablando
así muy a lo criollo, como embotado, como que no podés concentrarte, con alteraciones de la memoria. Hay muchas secuelas, incluso son innumerables las secuelas que han quedado, y que obviamente, como es una enfermedad relativamente nueva y que todavía no, a lo largo del tiempo seguramente vamos a ir viendo cuáles son las secuelas, cuáles son las consecuencias que ha quedado con esto. Muchas veces, si ha padecido COVID, puede llegar a ser que este estado de decaimiento, de desgano, de desinterés, sea consecuencia de eso. Ahora, si no fue así, la pandemia, la reclusión, la cuarentena, lo que ha logrado es que muchas veces todas aquellas personas que han estado permanentemente en contacto con actividades en el exterior, como por ejemplo reunirse con amigos, jugar a las bochas, ir a los talleres de memoria, talleres no sé, de estimulación física, o distintos talleres, no sé, el taller de baile, el hecho de haber perdido toda esa estimulación ha hecho que muchas veces las personas o se agraven algunos cuadros, fundamentalmente aquellos que han tenido deterioro cognitivo y han perdido esa estimulación, muchas veces haya avanzado ese deterioro cognitivo, y en algunos casos las demencias muchas veces también han avanzado mucho, porque justamente ahí es donde se ve la importancia de estar estimulado permanentemente. Y un tema que no es un dato menor es que muchas veces estos adultos mayores, cuando han querido por ahí retomar algunas actividades, se encuentran que esas actividades ya no las pueden seguir porque han perdido muchos amigos, claro. Han perdido, bueno, obviamente todavía no se han habilitado muchas actividades, y hay mucha gente que no se ha adaptado al Zoom o a otras vías de comunicación. Entonces, ha sido un año de muchas pérdidas, en todo sentido, se han perdido los hábitos, se han perdido amigos, se han perdido familiares queridos, se han perdido espacios de estimulación, se han perdido muchas cosas. Entonces, es normal que tal vez mucha gente esté elaborando todo un proceso de duelo. Yo lo que sugiero en esos casos es que si ustedes, los familiares, ven que ha habido un cambio, consulten al médico, porque tal vez en una de esas este adulto mayor no se anima a contar lo que le está pasando, o tal vez en esa tiene miedo, o tal vez quedó depresivo, o tal vez no puede elaborar tantas pérdidas que ha tenido, y por ahí uno, no sé, el escuchar, como obviamente es una de las características de los médicos, de los gerontólogos y de los médicos geriatras, es la escucha, porque de la escucha muchas veces ayuda a tener una apertura y a poder desenmarañar esa cabeza que por ahí viene bastante convulsionada, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces también es necesario alguna ayuda con algún medicamento, puede ser algún antidepresivo, puede ser algún medicamento que ayude a estimular un poco la memoria, pero no dejarlo. Yo consultaría con su médico de cabecera o consultar fundamentalmente para ver qué alternativas hay a la hora de poder reactivar eso. La verdad que siguen llegando más preguntas, doctor, y va a dar para la charla, porque todo esto son disparadores que afectan a muchísimas personas y familias, pero quiero, antes de despedirlo, dejarle este último mensaje. Dice: el doctor Vivas fue el médico de una tía mía que vivió hasta los 99 años. Tiene una paciencia y empatía admirables. Le mando muchos saludos, dice Carolina. Así tiene una familiar agradecida. Gracias, doctor. Seguimos la próxima semana. Sin duda, muchísimas gracias, que anden muy bien.